Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy, junto con mi hermano Guido Rojas, teólogo de la Universidad Javeriana de Colombia, vamos a analizar el himno cristológico que está en Filipenses 2, desde el 5 al 11, si no estoy mal. Y bueno, pues para no demorarnos, antes que todo, un saludo a Denis y a mis catolicins que están en este momento siguiéndonos. Y le doy paso a nuestro hermano Guido Rojas, para que nos haga una pequeña introducción y luego empezamos a leer el texto. Bien, Adelante, hermano Guido. gracias. Gracias, Rodrigo. Bendiciones. Un placer, como siempre, compartir contigo la palabra de Dios, sacando este tiempo especial de hoy, Viernes Santo, para hacer, como decía Rodrigo, una meditación bíblica, una contemplación de lo que es el misterio, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sobre todo hoy, el día Viernes Santo, en que pues estamos conmemorando la muerte de Jesús en la cruz. Y qué más que coger el himno cristológico de Pablo, como lo decía nuestro amigo y hermano Rodrigo, en el cual creo que sintetiza realmente todo lo que es la misión divina y mesiánica en Cristo Jesús. Entonces, ese es el compartir el día de hoy. Esperemos que les gusten y, como siempre, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, que Él sea el que ilumine nuestros corazones, nuestras mentes y dé los frutos en cada una de las personas que va a ver este compartir. Adelante, Rodrigo. Bueno, entonces vamos a empezar leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Voy a leer primero todo en contexto y vamos luego a analizarlo versículo por versículo. Entonces dice así: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho, ¿qué? Tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, vamos a empezar por el versículo el 5 y el 6. Dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no se consideró como presa codiciable el ser igual a Dios. Ok, entonces, lo primero que nos están mostrando aquí es que Jesucristo, Pablo nos muestra que Jesucristo nos da ejemplo, ¿sí? Y que nuestros sentimientos deben ser como los de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, o sea, estando en lo encumbrado de la divinidad, siendo igual que el Padre, ¿sí? No se consideró presa codiciable el ser igual a Dios. O sea, él no, aún teniendo todo el poder, todo el honor, toda la gloria por los siglos, él no se aferró a esa condición, ¿sí? No se apegó a esa condición. Y muchas veces nosotros como cristianos, si tenemos un cargo dentro de la iglesia o nos dan un encargo o algo, nos creemos más que los demás, o sea, ya todo el mundo lo miramos por encima del hombro, ¿no? Pero pues si nosotros nos apegamos a cosas tan banales como servir en la iglesia, que es un deber, ¿sí? Y nos creemos más que los demás, pues Jesucristo, siendo Dios, igual que el Padre, en la misma condición eterna, Él no se aferró a eso. Él, eh, teniendo esa condición, no se apegó a eso, sino que, como veremos más adelante, obedeció por amor. O sea, es un amor perfecto, pero vamos a dejarle a nuestro hermano Guido que comente este versículo.
Adelante, hermano Guido. Gracias, Rodrigo, muy amable, sí. Sí, lo importante de este himno cristológico, ya que nuestro hermano Rodrigo lo leyó en conjunto, siempre es bueno que los católicos, nosotros adentrémonos un poquitico a lo que es la palabra de Dios, una meditación bíblica también con la exégesis y la hermenéutica, porque a veces no tenemos como esa capacidad necesaria, tal vez por la falta de práctica, de mirar toda la riqueza espiritual que hay en la palabra de Dios. Importante primero saber que el que escribe este himno cristológico es un apóstol posterior a lo que fue el ministerio público de Jesucristo, como fue Pablo. Tal vez sabemos que de los apóstoles fue de pronto el más versado en Sagradas Escrituras, conocía todo lo que era la Tará, la Taná, el Pentateuco, en su misma formación fariseo, a los pies de ese gran maestro como era Gamaliel. Y si uno ve todo lo que es el compendio joánico, el compendio paulino, o sea, las epístolas de Pablo, nos damos cuenta que él centra su atención especialmente en lo que es la divinidad de Jesucristo, su crucifixión y su resurrección. Pablo no toma, por así decirlo, no amplía sus epístolas como lo hacen los evangelios, lo que es el ministerio público de Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros vemos, como decía nuestro hermano Rodrigo, en el verso 5, es cómo Jesucristo es el gran ejemplo de nosotros, como decía el padre Jorge Cadaví, decía Jesucristo es el sacramento del Padre. Él es nuestro hermano mayor, a quien tenemos nosotros que darle toda la gloria, la honra, y por el cual solamente en él tenemos la salvación. Por eso es que Pablo dice en el verso 5 que tengamos los mismos sentimientos, o sea, los mismos sentimientos, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar de Cristo Jesús. Y importante es esto porque el ejemplo de Jesucristo no solamente es con palabras, sino con hechos, como lo vamos a ver. O sea, Jesucristo no solamente predicaba de boca, sino también con ejemplos. O sea, todo lo que él decía lo llevaba a la praxis, o sea, a la práctica. Y en el verso 5, nuestro hermano Rodrigo lo hizo de una forma un poco más espiritual, más catequética, pero sin embargo nosotros vemos que eso es una composición teológica donde nos muestra en primer lugar que Jesucristo siempre ha estado al lado del Padre. Lo que conocemos como la unión hipostática, o sea, la misma esencia, la misma divinidad, la misma naturaleza del Padre, es la misma del Hijo a través de todos los tiempos en el transcurso de lo que era la eternidad, con la misma gloria, con la misma majestad, con la misma adoración que recibía en el cielo por los ángeles. Y cuando dice acá que no se anodó a sí mismo, ese es un término en griego que es harpasmo, que quiere decir no quiso tomar a la fuerza algo que siempre le pertenecía, sino que siendo obediente al Padre se hace hombre. Por eso lo dice, deja su posición en el cielo, nunca dejó de ser Dios, pero deja su condición en el cielo divinamente para hacerse hombre, encarnándose en la bendita Santa Virgen María por la redención de toda la humanidad. Por eso dice, se anonadó despojándose. Ese término también, despojarse, es kenoxis en griego, de esa misma divinidad. Ahora, yo sí creo hacer también un paralelismo bíblico de ese pasaje con las propias Sagradas Escrituras, porque eso es importante, nos enriquece y nos ayuda aún más a darle toda la claridad del caso de este tema, versículo a versículo, como le pedí yo a nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo. Si nosotros vemos en lo que es la oración sacerdotal que hace Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan, que se le recomiendo a todos, sobre todo en estos días, hoy que estamos viendo lo que es la pasión de Jesucristo, les recomiendo esa oración hermosísima. Solamente voy a tomar el verso 5 para que lo analicemos y le demos paso a Rodrigo, porque dice Jesucristo, hablándole al Padre, dice, ahora Padre, y mire bien que es el único que tiene esa autoridad de llamar a Dios Padre, porque Él es engendrado directamente del Padre. Y dice, glorifícame, el término glorificar es doxa, o sea, glorifícame tú, el Hijo le está pidiendo al Padre que lo glorifique. Si Jesucristo no sería Dios, estuviera esto diciendo un acto de idolatría, porque el Padre no puede glorificar una criatura. Esto también es importante para los que niegan la divinidad de Jesucristo, como son los testigos de Jehová. Por eso es que es importante todo esto desde la teología y también desde la espiritualidad. Glorifícame tú a tu lado con la misma gloria, o sea, la gloria, y ese término gloria lo vamos a ver también al final, que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Eso es importante. La misma gloria, la misma divinidad, siempre estuvo Jesucristo al lado del Padre, pero por obediencia, porque el amor del Padre con el Hijo no se puede comparar. El Padre entrega al Hijo y el Hijo se entregó al Padre por la redención de toda la humanidad. Pero entonces Jesucristo ya, viendo que se está acercando ya lo que va a ser ya su martirio propiamente dicho,
pida al Padre que esa gloria, que esa unidad no la deje perder, aún en la debilidad de la humanidad de Él, porque todo lo que sufre Jesucristo lo sufre como hombre, muere como hombre y resucita como Dios. Esas dos naturalezas siempre van ligadas, pero entonces esto nos ayuda a entender mucho más el amor de Jesucristo por todos nosotros. Adelante, Rodrigo, si quieres comentar algo más, o si no, seguimos con el otro verso. Sigamos con el 7. Sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. Entonces, como decía nuestro hermano Guido, ¿sí? Esto lo podemos referir a Juan capítulo 17, versículos desde el 1 al 5. Dice, esto dijo Jesús y levantando sus ojos al cielo añadió, Padre, o sea, Jesús hablando con el Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique, según el poder que le diste sobre toda carne, para que, para que a todos los que tú le diste les dé Él la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. O sea que el Hijo está obedeciendo las órdenes del Padre, haciendo una misión. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo existiese. Entonces, aquí volviendo a Filipenses del 5 al 7, vemos que Jesucristo sí tenía gloria en el comienzo de los tiempos, una gloria compartida con el Padre antes de que el mundo existiese. Entonces, vemos que sí, que efectivamente Jesucristo es Dios, como nos lo enseña nuestro hermano Guido, ¿sí? Pero además vamos a mirar Proverbios 15:33, porque todo lo que antecede a la gloria de Cristo, ¿sí? Esta gloria que el Padre le ha devuelto, está precedida por la humildad. De hecho, ¿sí? Por eso él no codició ser igual a Dios. Dice así, el temor de Yahvé es enseñanza de sabiduría y la honra y a la honra precede la sumisión. Entonces, para ser honrados, glorificados, debemos ser sumisos como Cristo fue sumiso, ¿sí? Y buscar la sabiduría de Yahvé, la enseñanza de Yahvé. Ahora, voy a leerles un poco sobre el Salmo 113, que también está vinculado a este texto. Dice, al salir Israel de Egipto, la casa de José de un pueblo bárbaro. Bueno, hizo Judá su santuario y de Israel su imperio. Viole el mar y huyó, el Jordán y se echó para atrás. Dieron saltos los montes. Ah, no, mentiras, perdón, estoy leyendo el 114, perdón. El 113. Aleluya, alabad siervos de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé. Sea bendito el nombre de Yahvé desde ahora y por siempre. Desde el levante del sol hasta su ocaso sea ensalzado el nombre de Yahvé. Excelso sobre todas las gentes es Yahvé, su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién es semejante a nuestro Dios? ¿Qué tan alto se sienta? Y que abaja para mirar en el cielo y en la tierra, que levanta del polvo al desvalido y alza del estiércol al pobre, para hacerle sentar entre los príncipes, entre los nobles de su pueblo, que hace habitar en la casa del estéril como madre gozosa de numerosos hijos. Aleluya. Entonces vemos, aquí dice, ¿quién es semejante a nuestro Dios que tan alto se sienta y se abaja, o sea, se humilla para mirar en el cielo y en la tierra, y levanta del polvo al desvalido y alza el estiércol al pobre? Aquí estamos viendo una prefiguración de Jesús al lado del Padre, alguien que está al lado del Padre, que se sienta junto al trono del Padre, que es semejante al Padre, pero se abajó, se humilló a sí mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para venir a la tierra y desde ahí levantar del polvo al pobre, al desvalido, ¿sí? Y aquí vemos entonces cómo desde el Salmo 113 hay una prefiguración
de lo que se menciona en Juan 17 y en Filipenses capítulo 2. Entonces, ahora sí le cedo el paso a nuestro hermano Guido. Adelante, Guido. Gracias, Rodrigo, muy importante. Por eso es que me encanta esos compartir contigo, porque tus conocimientos de Biblia son también, admiro mucho, ¿no? Y eso que tú dices también me fascina mucho, todo ese paralelismo, cómo todo lo que es en el Antiguo Testamento es prefigura de Jesucristo. San Agustín decía, en el Antiguo Testamento se esconde el Nuevo y en el Nuevo se hace realidad todo lo del Antiguo. Voy a volver a retomar también para complementar un poco lo que nos dice Rodrigo, otra vez, porque cada párrafo, cada perícopa, así se le dice, o cada cláusula es importante. Y vamos a unir las 6 con el 5, el verso 6 y el 5 dicen, el cual en condición divina no consideró como presa codiciable a ser igual a Dios. Y también quería decirle que estoy utilizando esta Biblia católica, que es la Biblia Navarra, que también la tiene nuestro hermano Rodrigo, una Biblia católica, una Biblia de estudio de la Universidad de Navarra, de lo que es el Opus Dei, una comunidad, una asociación de laicos religiosos de derecho pontificio, de un santo muy querido en el siglo XX como fue José María Escrivá de Balaguer. Entonces dice, estos biblistas, es la misma versión que tiene Rodrigo, el cual siendo en su condición divina, esa era la condición de Jesucristo, ya lo vimos, siempre al lado del Padre en su eternidad, porque la eternidad no tiene lugar, ni espacio, ni tiempo, siempre ha sido hijo y siempre ha sido divino con el Padre, no codició como presa, en otras versión dice aferrarse o rapiñar su condición de ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, o sea, se despojó, como decíamos también, la kenoxis, tomando, y aquí algo muy importante, porque de lo más alto, de ser el rey de reyes y señor de señores, dice, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igual a nosotros menos en el pecado, y mostrando igual que los demás hombres. Aquí nosotros podemos ver varias cosas. Primero decía San Atanasio, patriarca de Alejandría en el siglo IV, que fue uno de los grandes defensores contra el arrianismo, que es la misma herejía que practican hoy en día los testigos de Jehová, que niegan que Jesucristo sea Dios. Él decía que Jesús es Dios en la sustancia del Padre, como lo decíamos, y también es hombre en la sustancia de su madre. Ahora, al hacerse hombre por medio de María, la encarnación, que eso también va íntimamente ligada a lo que estamos nosotros hablando, incluso mañana la Iglesia Católica también el sábado es el Día de la Virgen de la Soledad, de la Virgen de los Dolores, también es muy importante, qué importante también analizar eso. De pronto, si nuestro hermano Rodrigo tendrá tiempo, lo voy a invitar, si de pronto mañana podemos hacer también una reflexión sobre María, porque María también está unida a la cruz. Bueno, eso nos lo dirá al final. Entonces, lo que quería analizar es que dice el texto que Jesucristo se hace hombre y de lo más bajo que es siervo. En otras versiones dice dulé, que es esclavo. Lo mismo que asume María cuando el ángel Gabriel le dice que ella es la escogida, la bendita entre todas las mujeres. Ella también responde en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor. O sea, el ejemplo de santidad, de humildad, de servicio de María lo vemos también en Jesucristo. Hay dos pasajes también que quiero destacar donde Jesucristo habla sobre lo que es su servicio como tal en su naturaleza humana. Acordemos que Jesucristo, uno de los títulos que más utilizaba era el de hijo de hombre, estaba ligado a lo que él siendo Dios se hace hombre, de acuerdo a la profecía de Daniel 7, 13, 14. Si nosotros vamos a ver dos textos rápidos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el capítulo 20, verso 28, hay un pasaje muy importante que es cuando la madre de los hijos de Zebedeo, dos de los discípulos de Jesucristo, le pide a Jesús que ponga a sus hijos en primer lugar en el reino, porque los judíos, incluso los apóstoles, pensaban que Jesucristo era un rey terrenal, el ungido, el esperado. De hecho, hasta antes de que Jesucristo suba al cielo, en Hechos de los Apóstoles también dice, ¿cuándo vas a restaurar tu reino? Todos esos elementos son muy importantes para analizar en esto lo que es la Semana Santa, todo desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Resurrección, todo eso tiene un contexto bíblico, teológico, para no solamente quedarnos en los actos litúrgicos de la Iglesia Católica, que son muy hermosos, muy bonitos, sino le damos la correcta interpretación desde la exégesis bíblica. Y eso para mí me parece que es importante, por eso le pedí a Rodrigo, porque los apologistas, los teólogos que estamos en medios de comunicación tenemos como esa obligación. En estos días santos, yo pienso que nosotros deberíamos de estar, si sea posible, todo el tiempo disponible para hacer este tipo de videos formativos. Entonces, quería, después de esa corta anotación, lo que Jesucristo le responde en Mateo 28:20, dice, de la misma manera que el Hijo del Hombre
ya sabemos ese título, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención del mundo. Aquí vemos cómo Jesucristo toma lo que decíamos, esa condición de siervo, de estar siempre en disponibilidad de los otros. Y le dio ejemplo cuando antes de la última semana nos dice el apóstol Juan que le lavó los pies a los apóstoles. Ese acto tan bonito que es de las celebraciones litúrgicas del día jueves, que se hace en toda la Iglesia Católica, desde el Papa Francisco hasta cualquier presbítero en cualquier pueblo, eso también era una connotación en el pueblo de Israel. Cuando llegaba un invitado de la calle, siempre era señal de cortesía, como eran carreteras empolvadas, no eran pavimentadas ni nada. Hacer ese acto de cortesía, de bienvenida, de lavar los pies, de ungir la cabeza y recibirlo con un beso, que fue lo mismo que hizo Jesucristo con sus apóstoles, dando ese sentido de servicio. Por eso es que también encontramos en Lucas capítulo 22, verso 27, otra vez la misma idea, el mismo paralelismo, como Jesucristo también, su humildad, su sencillez, su santidad y su servicio está a toda prueba. Este también es muy importante porque si usted ve el capítulo 22 de Lucas es cuando se celebra la última cena y nosotros pensaríamos que los apóstoles después de haber participado en la cena estaban llenos del Espíritu Santo, santificados, pero nos dice bien desde el verso 24 que hubo después una discusión entre los apóstoles. Ya no solamente era entre la intervención que había hecho la madre de los hijos de Zebedeo, de Juan, el evangelista, el discípulo amado, y Santiago, sino también ya aquí de todos los apóstoles discutían. Dice así en el verso 24, entonces se suscitó entre ellos una disputa sobre quién sería considerado el mayor. Y veamos a ver cómo los corrige Jesucristo. Siempre Jesucristo como ese rabí, como ese maestro, despejando toda esa cantidad de dudas y todas esas telarañas que tenían los apóstoles. Al fin y al cabo eran gente de pueblo, eran gente del vulgo, como lo dicen las escrituras, no eran pues muy versados en estas cosas, pero Jesucristo tenía toda la paciencia, toda la santidad de Jesucristo para haberlo soportado durante 3 años. Y dice en el verso 27, la misma idea, Jesucristo les dije, ¿por qué? ¿Quién es mayor, el que está en la mesa o el que sirve? No es el que está en la mesa, sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Otra vez, lo mismo ejemplo de servicio de Jesucristo en relación, dándole ejemplo a los apóstoles y como decíamos pues en Filipenses 2 del 6 al 7. Adelante, Rodrigo. Bueno, vale, Guido, gracias. Entonces vamos a seguir con el 7 y el 8. Dice, sino que se anonadó, bueno, desde el 6, al cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, sobre ese aspecto yo quiero retomar algo de lo que dijo Guido, su hermano Guido, sobre el servicio, de cómo Jesús lavó los pies de los apóstoles, y para eso voy a referirme a Isaías 52 del versículo 7 en adelante, y Isaías 53, que aquí nos habla también a los pasajes que ya hemos referido en torno a Filipenses 2. Dice 52:7, Isaías 52:7. Qué hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Por eso Jesucristo les lavó los pies a sus discípulos, porque él los iba a enviar a pregonar el evangelio, ¿ok? Que trae la buena nueva, que pregona la salvación, diciendo a Sión, reina tu Dios, escucha tus atalayadores, alzan la voz, y todos a una cantan jubilosos, porque ven con sus ojos el retorno de Yahvé a Sión, el retorno de Yahvé a Sión, o sea, cuando él vuelve, o cuando él viene a su primera venida. Exultad jubilosamente a una, ruinas de Jerusalén, porque se ha apiadado Yahvé de su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Yahvé ha desnudado su santo brazo a los ojos de todos los pueblos, y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. O sea, la salvación que viene por aquel que se anonadó. Retirados, retirados, salid de allí, no toquéis nada inmundo, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Yahvé, pero no salgáis a la desbandada, no partáis como fugitivos, porque ya
porque va Yahvé a vuestro frente y vuestra retaguardia es el Dios de Israel. O sea, vemos cómo Dios nos antecede y Dios o sea, nos precede y está detrás de nosotros, o sea, nos protege completamente. Pero acá viene lo interesante desde el versículo 13. Vamos a leerlo con respecto a Filipenses 2. Dice, he aquí mi siervo prosperará, será elevado, ensalzado y puesto muy alto. Como de él se pasmaron muchos, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía ser hombre. Así se admirarán muchos pueblos y los reyes cerrarán ante él su boca, porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído. Entonces miren aquí, como en el versículo 13, Dios, Yahvé dice que a su siervo será ensalzado y puesto muy en alto. ¿Y por qué? Porque de él se pasmaron muchos al verlo desfigurado en su aspecto, que no parecía ser hombre. O sea, en la muerte de la cruz fueron tantos los golpes y las torturas que recibió Jesús que estaba totalmente desfigurado. Y ahora sigamos en el 53 desde el 1. Dice, ¿quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta, despreciado por los hombres y por el Padre, porque en el momento que él dice, eh, Padre, ¿por qué me has abandonado? A lo que se refiere es que en ese momento él recibió todos los pecados de la humanidad y era tan pesado eso que él clamaba al Padre, pero como ante el Padre no puede haber nada impuro, el Padre apartó su vista de Jesús en ese momento de la crucifixión. Y esto es lo que nos está narrando aquí en Isaías 53. Vamos en el 4, versículo 4. Pero Él fue ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades, o sea, los clavos, y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados, o sea, por sus llagas hemos sido sanados. Todos todos nosotros andábamos errante como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, lo que les está hablando de la cruz, maltratado, más él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa, pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba, dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores. Recuerden que él murió crucificado entre dos ladrones. Y a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca, quiso Yahvé quebrantarle con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. Verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Esta es la Biblia, Nácar Colunga, la que estoy leyendo ahora. Entonces ustedes pueden ver cómo Isaías 52, parte del 52 y todo el 53 nos habla de todo lo que sucedió en Filipenses,
pero de una forma más amplia, lo que se nos narra en Filipenses, pero de una forma más ampliada. O sea, esto lo vemos en la prefiguración de, de Abraham con su hijo Isaac, ¿sí? Cuando Dios le manda sacrificar a su hijo, ¿sí? Vemos que está el padre que va a sacrificar a su hijo. Lo mismo, esa prefiguración se repite en el Nuevo Testamento. Dios mandó a su hijo para salvación, como sacrificio, como cordero para todos nosotros. Bueno, no quiero seguir ampliándome, le doy el turno a nuestro hermano Guido. Adelante, hermano Guido. No, pues con eso que diste es más que suficiente porque ese texto de Isaías 52 y 53, el siervo doliente, yo creo que es yo creo que es la profecía bíblica más exacta en la vida de Jesucristo. Una profecía escrita más de 500 años atrás se cumple a la perfección en todo lo que nosotros vemos, lo que fue la pasión de Jesucristo, que como decíamos lo estamos celebrando hoy. Voy a hacer un complemento también con lo que estaba hablando Rodrigo, un paralelismo también, otra vez del Antiguo Testamento a los Evangelios, porque estamos citando, es una epístola, que es la epístola del apóstol Pablo. Retomemos otra vez el verso 8, porque es importante palabra por palabra, porque dice, hablando de Jesucristo otra vez, que siendo en su condición divina, se rebaja, se despoja, se hace hombre, y vemos que hombre de siervo, o sea, el siervo o el esclavo era la última condición social en el Israel antiguo. La vida del siervo dependía del amo. Los siervos no podían, no tenían derecho pues ni a vacaciones, ni a primas, ni a cesantías, ni a prestaciones sociales, nada de eso. Siempre estaban en servicio de su amo, dependía de lo que era el padre de familia, pater. Por eso el padre de familia también se le decía señor y amo. Y entonces eso es lo que hace Jesucristo. El Padre lo manda y él asuma la condición de siervo, y dice en el verso 8, ya centrándonos en lo que fue la pasión de Jesucristo, dice, se humilló a sí mismo, o sea, la humillación de la muerte vergonzosa de Jesucristo en la cruz, y haciéndose obediente hasta la muerte. Vemos cómo la humillación de Jesucristo va al lado de algo que es importantísimo en la vida de él, que es la obediencia siempre al Padre. Y nos dice muerte de qué, nos especifica que esa humillación va unida a la obediencia y una muerte de cruz, que de hecho era el castigo infligido por la ley romana solamente a los peores criminales. Acordemos que Jesucristo fue cambiado por un sedicioso, un bandido y un asesino como había sido Barrabás. Los ciudadanos romanos no eran crucificados, solamente los extranjeros, incluso también los esclavos. Por eso es que Jesucristo también, todo ese contexto de siervo es muy importante. De hecho, Judas vende a Jesucristo por 30 monedas, que según la ley mosaica era lo que se pagaba por un esclavo. ¿Ve? Y la misma Madre María también se hace esclava y también está al lado de la cruz. Ambos, el uno sufriendo en el cuerpo y ella sufriendo en su alma. Entonces, esa humillación de Jesucristo, ver estando al escarnio público completamente desnudo, acordémonos que por eso es el segundo Adán, así como Adán también estaba desnudo y se esconde a la vista de Dios solo cuando se da cuenta de pecado. Jesucristo también nos dice el apóstol Pablo, es el segundo Adán, flagelado, torturado, todo lo que nos dice nuestro hermano Rodrigo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, si tenemos en cuenta el Evangelio de Marcos, que es el primero de los 3 evangelios sinópticos, o sea, 6 horas de dolor, de tormento, en medio de calambres fuertes, desgarres muscular en los brazos, todo lo que fue la flagelación, que ese es otro tema hermosísimo, analizar todo lo que es la pasión de Jesucristo. Nuestro hermano Rodrigo daba algunas pistas, algunas pinceladas de cómo el rostro de Jesucristo estaba completamente desfigurado. El que era el hombre más hermoso de todos los hombres, por aquí es el Hijo de Dios, su rostro completamente desencajado, lleno de moretones, de heridas abiertas. Y quiero estar también porque en el Evangelio de Mateo, vamos a ver solamente unos cortos versículos, también nos da una síntesis de todo lo que fue esa humillación y esa burla de Jesucristo en la cruz. Incluso nos dice todos los personajes que en ese momento estuvieron ahí partícipes y todos en contra del mismo, lo que era la redención del siervo doliente, como dice también nuestro hermano Rodrigo, del Cordero de Dios. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, solamente de los versos del 38
en adelante, quiero que notemos algo muy importante, Mateo 27, verso del 38 en adelante, dice, luego fueron crucificados con él dos ladrones, ya sabemos que la tradición les da el nombre de Dimas y Gestas, uno se le pide a Jesucristo estar en el paraíso y otro lo increpa, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban, o sea, los espectadores judíos de aquel entonces, lo injuriaban moviendo la cabeza y diciéndole, tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas de nuevo, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja la cruz. Y mire bien cómo identifican a Jesucristo como hijo de Dios, pero en señal de qué, en señal de burla, en señal de desprecio. El mismo pueblo que 5 días atrás lo había recibido como un rey, el domingo de Ramos, cumpliéndose la profecía de Zacarías 5:5, en este momento lo está increpando y se está burlando de Jesucristo. En el verso 41 viene también en escena ya las principales autoridades judías que también tienen esa misma línea. Dice, del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban a una con los escribas y los ancianos, o sea, príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos eran lo que conformaban el Sanedrín, el consejo de ancianos al mando de Caifás y Anás, que fueron las mismas autoridades judías que llevaron a Jesucristo en la cruz, y que decían también en el verso 42, salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse, es el rey de Israel. Vemos bien otro título referente a Jesucristo. En el primero, la gente lo identifica como hijo de Dios. Ahora las autoridades religiosas lo identifican, si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. No conocían ellos o estaban completamente cegados de que Jesucristo sí es realmente el rey de reyes, el león de la tribu de Judá, como lo dice Apocalipsis 5:5, y su trono no es un trono de gloria, sino que fue la cruz, que es lo bonito de Jesucristo. Por eso es que es el rey, por eso es que es el ejemplo a seguir de lo que debe ser la majestad y la realeza. Confía en Dios que le salva ahora y si quiere la verdad, porque dijo, yo soy hijo de Dios. Y algo en el verso 44 que mucha gente no se ha percatado, ver que en un principio también los dos ladrones también se burlaban de Jesucristo, aunque uno después le reconoce que es rey y que le pide estar en su reino, pero mire lo que dice en el verso 44, dice, incluso los ladrones que habían sido crucificados con él le insultaban de la misma manera. O sea, esa humillación de Jesucristo, como decíamos, de estar completamente desnudo, flagelado, humillado, y ver el desprecio de su propio pueblo, de la gente que pasaba por ahí, de las mismas autoridades judías, e incluso también en ese momento inicial de los propios, de los dos ladrones que no tuvieron ningún reparo también en burlarse de Jesucristo. Todo eso podemos resumir que es el precio de la salvación que costó el que nosotros ahora reconozcamos que Jesucristo está en la gloria y que, como decimos en el credo, es Señor de señores, nuestro único y verdadero Salvador. Adelante, Rodrigo. Vale, entonces vamos a seguir con los siguientes versículos. Dice el 9, y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Vamos al 10, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y el 11, y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué leí estos tres seguidos? Porque aquí habla de la exaltación y del nombre de Jesús, que es tan importante. Entonces, para empezar, vamos a mirar eh, Isaías 45, versículo 23 en adelante. Dice, por mí he jurado, salió la justicia de mi boca, una palabra irrevocable, porque doblárase ante mí toda rodilla y jurará toda lengua, diciendo, ciertamente en Yahvé tengo justicia y fuerza. A él vendrán cubiertos de ignominia todos los inflamados contra él. O sea, todos los orgullosos vendrán humillados a Dios. En Yahvé será justificada y glorificada toda la progenie de Israel. Entonces aquí vemos como en Isaías también se nos predice que ante su nombre toda rodilla se doblará. Y ahora vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 3 hasta el 21, hasta el 22, 23, perdón. Entonces vamos a ver cuál es la correspondencia de Efesios
2, digo, de Efesios 1 con Filipenses 2. Dice así, versículo 3, capítulo 1, en Efesios, ¿no? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él en la caridad, y nos predestinó a la adopción de ser hijos suyos por Jesucristo, a que por medio de Jesucristo estamos predestinados a ser adoptados como hijos de Dios conforme al beneplácito de su voluntad, para el avance y el esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que superabundantemente derramó sobre nosotros toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad y conforme a su beneplácito que se propuso en él para realizarlo al cumplirse los tiempos y recapitulando todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra, en Él, en quien hemos sido declarados herederos, predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que cuantos esperamos en Cristo seamos para alabanza de su gloria. O sea, que vamos a hacer, compartir la gloria con Cristo. En él también vosotros, que escucháis la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, en el que habéis creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra heredad, con vistas al rescate de su patrimonio para alabanza de su gloria. Por lo cual yo también, habiendo oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros y de hacer de vosotros memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la gloria os conceda el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos de vuestro corazón para que entendáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuál es la riqueza y la gloria de su herencia otorgada a los santos, y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, según la fuerza de su poderosa virtud, que él ejerció en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, o sea, le dio la gloria por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A él, a él sujetó todas las cosas bajo sus pies, y le puso por cabeza de todas las cosas en la iglesia, que es el cuerpo de la plenitud, del que lo acaba todo en todos. Entonces vemos cómo por la humillación, la humildad de Jesucristo, ¿sí? Que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó y le otorgó ese nombre poderoso, sobre todo nombre que es para nuestra salvación, en donde, como dice Isaías 45, 27, 23, es su nombre, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Padre, porque por medio de Jesucristo nosotros somos adoptados como hijos del Padre. Entonces todo esto es para gloria del Padre. Adelante, hermano Guido. Muy bien, Rodri, muy interesante lo que tú decías. Ya si nosotros vemos, a ver, Rodrigo lo ha explicado de una manera muy clara. Si nosotros unimos el verso 9, perdón, el 8, es ya propiamente lo que estamos hablando de lo que fue la humillación y la muerte de Jesucristo. Pero después de ese sacrificio, nosotros vemos en el 9 y en el 10 y también en el 11, es algo que ya se llama en teología una doxología, o sea, es una alabanza de Jesucristo por el mismo sacrificio, por la misma obediencia. Y vemos bien cómo Pablo resume otra vez cómo Jesucristo retoma otra vez esa majestad, esa adoración, esa honra que estaba al lado del Padre, pero ahora con muchos más méritos por lo que hizo
por la salvación de todos nosotros, por todo lo que fue su dolorosa y amarga pasión. Por eso es que es hermoso, porque por eso se llama, estos son himnos cristológicos. Era la forma como los primeros cristianos hacían oración. Y eso es una invitación para que nosotros los católicos profundicemos en las Sagradas Escrituras. No nos podemos solamente quedar en la cosa ritual de la Iglesia Católica. Por ejemplo, hoy hoy los Viernes Santos, lo que es el rezo del Via Crucis, hermosísimo lo que es el Via Crucis, pero si a ese Via Crucis, a ese acto litúrgico como tal, no tiene un fundamento, una profundidad bíblica y teológica, se queda solamente en un rito. ¿Y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Esa es también otra invitación también a los católicos para que profundicemos sobre todo en la palabra de Dios, para que nuestro crecimiento espiritual vaya a la par con las celebraciones litúrgicas propias de este tiempo en la Iglesia Católica. Entonces, en el verso, otra vez lo que decíamos, tomando la idea, ya después de esa humillación, viene otra vez la exaltación, otra vez gloriosa de Jesucristo, y dice: por eso Dios, otra vez el Padre, lo exaltó. Exaltar eso que lo enagreció, lo renombró otra vez, lo puso en lo más alto que puede haber. Dice, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre, el único nombre por el cual nosotros obtenemos salvación, porque no hay otro nombre por el cual nosotros vamos a ser salvos, que está sobre todo nombre. O sea, el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre, porque así mismo lo ha designado el Padre. De hecho, la gente no sabe que el nombre de Jesús, Yeshua o Josué, como lo quiera pronunciar en hebreo o en arameo, quiere decir Yahvé es salvación. Incluso también, como en Isaías 7:14, también la profecía de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Todos esos títulos van unidos a lo que Jesucristo es. El título de Mesías también en hebreo, o Cristo en griego, quiere decir el ungido o el consagrado. O sea, no hay otro nombre, y esto que quede claro, que en la teología católica nosotros reconocemos que solamente tenemos salvación es por medio de Jesucristo. Él es el único y mediador y redentor, salvador, justo juez y justo abogado. No hay más. María y los santos pueden mediar ante Jesucristo, pueden tener una actitud de intercesión, pero mediación ante el Padre solamente su Hijo. Por eso es que en la Iglesia Católica nada tiene más valor y más precio que lo que es la Eucaristía, porque es nuevamente retomar el sacrificio del Hijo al Padre de una manera incruenta, sin dolor, retomando otra vez, o sea, volviendo a vivir lo que hoy hace 21 siglos atrás subió Jesucristo en el Calvario, en la cruz, por la redención de todos nosotros. Por eso es que dice este himno cristológico que el Padre después lo ensalza, lo engrandece, y ante el nombre de Jesucristo, dice en el verso 10, para que el nombre de Jesucristo doble toda rodilla. Doblar rodilla en griego es proscuneo, que es señal de ¿qué? De reverencia, de respeto, de adoración, de sumisión. Y no solamente, mire bien, porque aquí va a entender lo que el judío tenía en su mentalidad, en su cosmovisión, lo que eran los tres reinos, porque aquí mismo lo dice, en los cielos, donde moraba Yahvé, Sebaot y los ángeles, en la tierra, que era la morada de todos los hombres, y también debajo de la tierra, o sea, los abismos, o sea, las regiones ínferos, o sea, las regiones inferiores. Entiéndase por regiones inferiores lo que es el propio Sheol, que era la región de los muertos, y el propio Gehenna, donde estaban los demonios. Por eso es que muchos católicos no entienden cuando nosotros en el credo decimos que Jesucristo después descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Da a entender eso, que la redención de Jesucristo, cuando muere en su divinidad, baja hasta el sepulcro. A todas esas almas que estaban ahí prisioneras las lleva otra vez al cielo. De eso usted lo puede ver en Primera de Pedro capítulo 3, verso 18, en Primera de Pedro 4, 6, y también lo que es Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 1, verso del 20 al 21. Ahora, solamente quiero resaltar lo que dice acá, que en el nombre de Jesucristo doble toda rodilla, lengua, y Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es una doxología muy, muy bonita. Hay dos textos, una en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, cuando Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, no tiene ya ningún temor, ningún miedo. Acordémonos que Pedro también tiene un papel preponderante en la iglesia. Él es el fundamento en el cual Jesucristo constituye su iglesia, el mismo liderazgo que tiene hoy en día el Papa Francisco. Y dice bien en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, dando testimonio de Jesucristo, en el verso 11 y 12, lo que él valientemente, lleno del Espíritu Santo, le dice a las mismas autoridades judías que condenaron a Jesucristo, los mismos que veíamos anteriormente que se burlaron de Jesús en la cruz. Él dice,
hablando de Jesucristo, y en todo ese paralelismo del Antiguo Testamento y todo lo que era el judaísmo antiguo, dice, Él es la piedra que rechazaron por vosotros los constructores. Ha llegado a ser que la piedra angular, y en ninguno otro hay salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual tengamos que ser salvos. O sea, el nombre de Jesucristo es la salvación eterna, como fue hace 21 siglos, como lo es en el transcurso de toda la historia, como lo es hoy y como lo va a ser hasta el final de los tiempos. Por eso es que nosotros en la Eucaristía decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, y decimos, como termina el libro del Apocalipsis, en arameo, Maranata, que quiere decir, ven Señor Jesús. No sé si Rodrigo también quieras hacer algún complemento, porque el verso 11 también me parece que es importante cuando dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. No sé si quieres hacer algún otro versículo resaltando ese último párrafo o no. No, no tengo otro, pues sí va a ser una reflexión final, pero si tú tienes otro, lo puedes Bueno, mostrar. entonces, sí, ya porque decíamos que, acordate que decíamos también en Apocalipsis, perdón, en Juan 17:5, que Jesucristo decía, la gloria del Padre era la gloria del Hijo, y nosotros vemos también, eso era antes de que Jesucristo es encarnado, pero si nosotros vamos al último libro del Apocalipsis o Revelación, hay también una doxología que se la recomiendo para que mediten, está en el capítulo 5, verso del 11 al 14, donde también tiene ese mismo paralelismo como lo que estamos hablando de Filipenses capítulo 2, ya en los versos finales del 9 al 11. Nos dice entonces también en este libro de Revelación, el apóstol Juan, el mismo que escribió la oración sacerdotal en el Evangelio, que lleva su nombre, dice en el verso 11 y 14, con eso termino mi intervención, dice, en la visión oí un clamor de muchos ángeles, porque vemos bien como lo decíamos también en Filipenses, ante el nombre de Jesús dobla toda la rodilla en el cielo. Aquí nos está hablando de los ángeles que rodean el trono y los seres vivos y a los ancianos, o sea, los que están ya en la gloria. Su número era de miriadas y millares de millares, que aclamaban con gran voz, que decían, digno es que el cordero inmolado de recibir ¿qué? ¿Qué recibe Jesucristo por su sacrificio? Recibe poder, recibe riqueza, recibe sabiduría, recibe fuerza, recibe honor, recibe gloria y recibe alabanza. Si esto no es claro para entender que Jesucristo es Dios, ¿cómo, por ejemplo, Dios mío, cómo vamos nosotros a negar esta verdad si está aquí consignado en las Sagradas Escrituras todos esos atributos, todos esos elogios que le da la palabra de Dios a Jesucristo como el Cordero Inmolado? Y sigue diciendo, porque esa misma gloria que tuvo Jesucristo desde el principio de toda la eternidad también la va a tener hasta el final de los tiempos. Dice en el verso 13, y toda criatura que exista en el cielo, vemos bien otra vez el paralelismo con Filipenses, en la tierra, por debajo de la tierra, en el mar, y todo cuanto existe en ellos, les oí decir, al que está sentado en el trono, o sea, al Padre, y al Cordero, aquí el término, la partícula ahí es kai en griego, denota una relación de algo con otro, o sea, la composición gramatical y morfológica que da a entender aquí el texto es que la misma honra, la misma gloria del Padre es la misma gloria del Hijo, al que está sentado en el trono del Cordero. Este pasaje también es muy importante para nuestros amigos unicitarios que niegan que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Aquí vemos que son dos individuos completamente diferentes. El uno es Padre y el otro es el Cordero, en igualdad de condición, en igualdad de majestad, en igualdad de gloria. Y termina esta doxología. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, otra vez, que la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad. Y los cuatro seres vivientes respondieron amén, o sea, que quiere decir así sea. Y los ancianos se postraron y qué, y adoraron. Entonces, con eso termino entonces esta reflexión de este encuentro bíblico, teológico. Entonces vamos a dar el paso a que nuestro hermano Rodrigo haga su reflexión final antes de la despedida. Bueno, entonces, gracias, Guido. Ok, la reflexión es esta. Muchos de nuestros hermanos separados no viven la Semana Santa, la Semana de Pascua, y nos critican a nosotros, los católicos, porque la celebramos. Y ellos hablan de que nosotros creemos en un Cristo crucificado y que ellos predican a un Cristo resucitado, que nuestro Dios está muerto, porque hablamos de la cruz.
Pero yo quiero recordarles hoy para que ustedes también tengan presentes las palabras de Jesucristo sobre la cruz, la que él pasó, ¿sí? Porque si somos discípulos y somos hijos de Dios, debemos imitar a nuestro hermano mayor. Y dice Mateo 10:38, dice Jesucristo, quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. O sea que nada de evangelio de la prosperidad, de pactos y todo eso, hay que tomar la cruz. Dice Mateo 16:24. Entonces le dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y en relación con esto de la cruz, vamos a terminar con Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 24. Miren, dice así, dice Pablo, que no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabia dialéctica para que no se desvirtúe la cruz de Cristo, porque la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden. Ojo, la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y el que os los anuncie otro evangelio distinto sea maldito, lo dice Pablo. Y dice aquí, porque la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan, según está escrito, perderé la sabiduría de los sabios y anularé la inteligencia de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el letrado? ¿Dónde el disputador de este mundo? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo? Pues por cuanto no conoció en la sabiduría de Dios el mundo a Dios por la humana sabiduría, plugo o ruego a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, o sea, los judíos son milagreros. Los griegos buscan la sabiduría, o sea, son intelectualoides. Mientras que nosotros los cristianos, predicamos a Cristo crucificado. ¿Predicamos a qué? A Cristo crucificado. O sea, que hacemos lo correcto. Crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Más es poder, o sea, pero es poder y sabiduría de Dios para los llamados, para, uh, mientras que para nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, más poder y sabiduría de Dios para los llamados ya judíos, ya griegos, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres. Entonces, hermanos, la cruz es el signo de poder, de gloria, de majestad, no es un signo de vergüenza. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado, el cual, teniendo una condición igual a Dios, no retuvo a sí mismo ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre, ¿sí? Y obedeció hasta la muerte, ¿sí? Obedeció perfectamente hasta la muerte de cruz. Entonces, aquí vemos cómo la cruz es parte de, no solo de este himno cristológico, de la humillación, de la exaltación, sino que la cruz hace parte de la vida de todo cristiano. No hay cristiano sin cruz. Y eso es lo que separa el verdadero evangelio, que es el nuestro, de los demás evangelios. Nosotros no prometemos riquezas, ni milagros, ni todo ese tipo de cosas y sabiduría mundana, sino que predicamos a Cristo crucificado, por el cual tenemos la salvación, la gloria y el honor, porque Cristo en Juan 17 precisamente le dice al Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste para que seamos perfectamente uno. Entonces, la cruz nos une a Cristo, nos une al Padre y también debemos vivir una vida cargando nuestra cruz. Que el Señor les bendiga y les guarde. Le doy paso al hermano Guido. Gracias, Rodrigo. Un compartir muy edificante. Realmente espero que les haya gustado.
De pronto, si tienes oportunidad, podemos cuadrar mañana, si tu tiempo te lo permite, también para hacer una reflexión también de María, desde la profecía de Simeón hasta lo que dice Juan al pie de la cruz. Ya tú dirás después si se puede hacer. Yo termino también con una oración sobre lo que es el misterio de la cruz de un papa, el Papa San Dámaso en el siglo IV, que decía: la cruz de Jesucristo es la llave del paraíso, el báculo del débil, la estrella del penitente, el escudo de los fieles, la espada de los tentados, la prenda de los que los aman y la fuente de todas las gracias. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias Guido. Y por último, pues darle saludes a aquellos que han estado eh, siguiendo este programa, que es Miguel Cano, Leti Pacas, Miguelito Peña, Ramiro, Mis Catolicismo, López Maya, bienvenido, gracias por estar en sintonía. A Pacol 338, ¿sí? Mayra López, Roman Velázquez, William Palmero Jiménez, Miguelito Peña y William Palmero ya, Olman 121, bendiciones, Elsa Guevara, Morpheus, ok, William ya lo saludé, Denis, que está desde el comienzo, y bueno, yo creo que ya los nombres, Sergio Pimentel, lo veo, a Leti, bueno, ya esos son todos los que están ahorita en sintonía. Joel Barrantes, muchas bendiciones. Elvira Rodríguez, Dios les bendiga. Bueno, hermanos, espero que esta enseñanza les haya gustado. No se les olvide manito arriba y compartir, porque así predicamos, conocemos nuestra fe y le enseñamos nuestra fe a otros. Que el Señor les bendiga, les guarde, vivan fuertemente esta Semana Santa y que viva Cristo Rey. Dios les guarde.